Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, muy gran familia. Pendientes a los podcasts, La Vida Deportiva. Vamos a hablar hoy de algo muy importante. ¿Y sabe por qué es importante? En el pasado podcast yo le había hablado a ustedes sobre la importancia de hablar de figuras del deporte, todas las facetas del deporte, de muchos años atrás. Y le dije bien claro que la mayoría de la gente pues se inclinaban a decir, bueno, la juventud de hoy en día no sabe quién fue fulano, no sabe quién fue Prensejo, no sabe quién fue el otro, porque ellos ni habían nacido, ni pensaban nacer, y esto sucedió hace 50, 60, 70 años atrás, 100 años atrás. Y sí, desde luego entendemos eso, pero ¿cuál es en que yo, sinceramente, me aplico el decirle a ustedes que yo hago estos programas? ¿Cuál es el interés? Bueno, hoy en día, usted sabe que hay una competencia para todo, para las profesiones, los colegios, los trabajos. Y si usted tiene su hija o su hijo, pues desde luego, tal vez usted mismo no sabe qué sucedió hace 80 años atrás. Pero ¿qué pasa? Su hijo sabe menos porque su hijo no estaba vivo tampoco, su hijo no se crió en eso. Entonces, hoy en día, si su hija o su hijo se han decidido tener una profesión como periodista radial, televisivo, un ejemplo, entrar en el deporte, su hija o su hijo, así jóvenes como están, tienen que tener historia, tienen que tener bases fundadas. Y si ellos no saben la historia de tal deporte, ellos no van a salir a flote con ese deporte, no pueden tener esa profesión. Se entiende bien claro que ellos no vivieron eso, pero tienen que aprenderlo, porque si no lo aprenden, ¿cómo es posible que su hija o su hijo están en un programa de televisión, un ejemplo, o escribiendo un artículo en la prensa, y ellos no saben ni de qué están escribiendo, ni de qué se relaciona eso, porque no tienen conocimiento? Entonces es bueno que ellos lo aprendan ahora, para que cuando le llegue la oportunidad sean ejemplares. Y aunque ellos no nacieron para esa época, pero saben de lo que están hablando. Eso exactamente es lo que yo hago hincapié, porque es la forma que yo lo aprendí. Y según yo lo aprendí, la juventud de ahora lo puede aprender. O sea, se pasa un poco de sacrificio, pero hay que hacerlo, porque la vida todo es sacrificio. Y para ellos desarrollarse en el medio que ellos quieren, tienen que hacer eso, tienen que saber. Si no tienen el conocimiento, no van a llegar. Bueno, hablando de este conocimiento, fíjese, le pongo un tema aquí que describe lo que yo le acabo de decir. Vamos a hablar de los orígenes, la historia y la evolución del béisbol en México. Sorpresa para usted, ¿verdad? Bueno, es imposible, sinceramente, señalar precisamente cuándo se jugó el primer juego de béisbol en México. A pesar de que hay muchas ciudades que claman tener el honor y hay muchos esfuerzos de describir cuál fue el lugar, ni aun los historiadores propios pueden ponerse de acuerdo. Pero, analizando muchos de los estudios, hay 3 ciudades que emergen como las más cercanas a ser la ciudad que tenga el honor de haber celebrado el primer juego de béisbol. Guaymas, un estado beisbolero, en el estado de Sonora; Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas; y Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León. Guaymas
ha sido el más acertado según los datos que hay, la información que hay, que indican que en 1877 habían unos navegantes americanos a bordo de el barco Montana que visitó este puerto de Guaymas y que ellos en su tiempo libre se dedicaron a jugar un partido de béisbol entre ellos mismos, otros en el barco, como los llamados Newborn, también hicieron lo mismo, y de ahí entonces se creó el club deportivo o el equipo de pelota de Guaymas, para representar a Guaymas. Mientras, en Nuevo Laredo, que comparte la frontera con Texas, algunos ingenieros norteamericanos fueron llevados para supervisar la construcción de las vías de trenes en el estado de Tamaulipas, incluyendo a Johnny Tyson, quien se enamoró del béisbol como su nuevo deporte y comenzó a enseñar el deporte a sus trabajadores, eventualmente resultando en hacer dos equipos para competir uno con el otro. Bueno, no mucho tiempo después Yucatán entró también a la contienda y debido a que una península, pues entonces se vino a conocer como que el equipo que más cercano estaba, claro, por las proximidades a Cuba, y que de ahí aprendieron los mexicanos y los cubanos a jugar el béisbol. Si hablamos de México, México se juega como dos temporadas, ¿no? Sí, porque se juega el verano y se juega el otoño. Entonces, parece que México participa en la Serie del Caribe, ahora va a participar en el Clásico Mundial otra vez, que ya participó anteriormente. De hecho, en el Clásico 2006 llegó sexto. Y ahora que tiene un jugador que fue un MVP en las mayores, como Julio César Urias, de los Dodgers, es un gran lanzador. Este muchacho es mexicano y lo ha hecho muy bien desde que comenzó con los Dodgers las mayores. El Culichi, como le llaman, ese es el apodo que tiene, es como la pieza clave de la rotación de los Dodgers y casualmente sobresalió cuando estos ganaron la temporada corta de la pandemia en el 2020. Bueno, sigue la contienda de cuál fue el equipo donde se jugó el primer partido de béisbol. Actualmente, México tiene un roster de peloteros de 22 peloteros. Claro, las ligas profesionales de México tienen muchas ligas, pero el asunto es que dos de las más importantes está la Liga Mexicana del Béisbol, que juega sus partidos en el verano, y la Liga Mexicana de la Costa del Pacífico, que es la que juega los partidos de invierno o de otoño y que sus componentes juegan en la Serie del Caribe, que casualmente terminó hace una semana o 2 semanas atrás. Dicen que el primer jugador de las grandes ligas mexicano fue Baldomero Almada, que la apodaban Melo, y que jugó para los Medias Rojas de Boston en el año 1933. México puede darse el lujo de decir de que, a propósito, han enviado 145 jugadores a las grandes ligas y que el primero fue Baldomero Almada, apodado Melo, que ganó, que nació en Huatabampo, en Sonora, y que jugó 7 temporadas en las mayores. Casualmente comenzó con Boston. Era un guardabosque de mucha velocidad. Tuvo sus mejores tiempos, sus mejores años con los Medias Rojas del Boston. 1933. Casualmente el debut fue el día 8 de septiembre de ese año, cuando jugó el jardín central para los Medias Rojas en el primer partido de una doble cartelera frente a los Tigres del Detroit. Y el diario Boston Herald publicó en octubre 2 de 1933 que Almada fue el último jugador que conectó un imparable a Babe Ruth, el Bambino, el día 1 de octubre. Casualmente ese día Almada conectó 3 imparables y recibió 2 bases por bolas de parte del Bambino, Babe Ruth. Terminó su carrera con un promedio de por vida de 2.84, a 15 cuadrangulares,
197 carreras remolcadas. También llegó a jugar para los Senadores de Washington para ese entonces, los Browns de San Luis y los Dodgers de Brooklyn. Bueno, hay una infinidad de jugadores, más que se recuerda, Fernando Valenzuela, que jugó la temporada 1980-1997, y tal vez usted pueda hablar de los mejores jugadores en la historia del béisbol en México, sin mencionar a Fernando Valenzuela, pero esta es la carisma, el talento desplegado de una de las personalidades más amadas en los Dodgers, desde que lo firmaron en 1981. Fernando nació en el litoral de Echohuaquila, en Sonora, el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas que ha ganado un Cy Young, además el premio de Novato del Año en la misma temporada. 1981 también fue jugador todos estrellas por sexta ocasión. Fue el que lideró la Liga Nacional en juegos completos, 3 veces, 1981, 1986, 1987. El llamado Toro, miembro de 2 series mundiales, 2 campeonatos de los Dodgers, 1981, 1988. A pesar de que en 1988, debido a lesiones, pues no pudo lanzar, pero estaba con el equipo. Y de hecho, también tiene un no-hitter que lanzó contra los Cardenales de San Luis el 29 de junio del año 1990. Usted sabe, hablando de, del béisbol mexicano, la evolución, los ejemplos que le acabo de dar, así por el estilo, hay cosas que todavía se siguen discutiendo. Ya le dije, habían tres jugadores llamados Aurelios, y jugaban los 3 en las mayores. Entonces jugaban para el mismo equipo y desgraciadamente pues murieron en accidentes del tránsito todos. Aurelio Rodríguez fue uno. Ustedes conocen a Aurelio Rodríguez, ¿se acuerdan de él? Un hombre que jugaba tercera base. De verdad que el Red Saunders, dirigente del equipo, dijo que no había visto una persona que pudiera lanzar y que jugaba tercera y lo que enviaban a primera base era un strike. Esto le llaman como algo imposible. Pero él decía que nunca había visto una cosa así. No había visto un jugador de esa índole. Algo imposible. 3 jugadores con el mismo nombre Aurelio y murieron de la misma forma. Accidentes del tránsito. Y quizás muchas personas no recuerden esto, pero está escrito en la historia. Porque la historia, o sea, la gente que ha vivido el béisbol, dice que lo bonito del deporte es que cualquier día, menos pensado, pueden recibir algo, una sorpresa. Ver algo que nunca habían visto anteriormente. Y desde luego, o algo que nunca había pasado anteriormente. Por ejemplo, en la Serie Mundial del 2019, Washington venció a Houston. Y como dije, Washington había perdido los primeros 3 partidos en su casa, salió a la casa de Houston y le ganó 4 a Houston y le ganó la Serie Mundial. Eso no se había dado. Son momentos que ocurrieron y tomó por sorpresa a la gente. Habían 3 jugadores en la historia de las mayores con el primer nombre como Aurelio, y los 3 murieron en accidentes del tránsito. Pensar una cosa así, y como a veces cosa de loco, ¿verdad? Pero sucedió. Según la historia de las Grandes Ligas, compartían su nombre, Aurelio, y desgraciadamente murieron de esa forma. 2 de ellos iban dentro del automóvil cuando los accidentes, y uno de ellos fue impactado por un vehículo que le causó la muerte. Y eso se recuerda hoy en día. Hablemos de Aurelio Monteagudo, que jugó en las Grandes Ligas desde 1963 a 1973, murió en 1990 a la edad de 46 años. Hablemos de Aurelio Rodríguez, que fue el que le dije jugaba tercera, que jugó desde 1967 a 1983, murió en el año 2000 a la edad de 52 años. Y Aurelio López, que jugó
desde 1974 a 1987 y murió en el año 1992 a la edad de 44 años. La muerte de López, ya se cumplieron 28 años o un poquito más. Bueno, en septiembre pasado, el día 22 se cumplieron 28 años. Rodríguez tenía 20 años, o la de Rodríguez fue 20 años atrás, y da la casualidad que se cumplía el 23 de septiembre del año pasado. Y hay otra forma de que estos dos estaban bien conectados, porque fueron compañeros de equipo con los Tigres del Detroit en el año 1979. Casualmente, la temporada final de la nueva temporada de Rodríguez con el club y la primera de López con el equipo de Detroit. Es para que usted vea cómo va la historia del béisbol, ¿verdad? ¿Quién se podía pensar que estas cosas sucedían? Pero sucedieron así. Esa fue la forma que sucedieron. Está escrito en los anales del béisbol. 3 jugadores, el mismo nombre, y morir en accidentes de autos. 2 de ellos jugaron como compañeros de equipo. Y entonces, pues, a veces cada uno, como que cada día uno va aprendiendo más. De verdad que sí, va aprendiendo más porque hay muchas cosas que uno no sabía. Y quizás la gente, pues, ahora no lo tomaron en cuenta para ese entonces y ahora sí que se están dando de cuenta, ¿entiende? Oye, ¿verdad? Esto sucedió así y yo no me acordaba de esto. O el otro dice, no, yo no lo sabía. Sí, pero sucedió. Los 3 eran buenos, y especialmente Aurelio Rodríguez es el que más se distinguía por ser una tercera base hermética, tremenda defensa, tremendo brazo para la primera. Casi nunca este hombre al tirar la primera base cometió un error. Casi nunca. Era un tiro... por eso Red Soldier dijo que era un tiro tan perfecto, que era un strike. Y él llegó a lanzar, pero no, sinceramente no se conoció como un lanzador, porque su posición era tercera base, pero tenía buena velocidad, manejaba muy bien sus lanzamientos, ¿entiendes? Pero su posición era la tercera base. Junto a a Rodríguez, había otro joven, menor que ellos desde luego, que entró a ser compañeros de ellos. Hablamos de Willy Hernández, Guillermo Hernández, puertorriqueño de Aguada en Puerto Rico. Bueno, Guillermo Hernández Villanueva nació un día 14 de noviembre del año 1954, a un relevista puertorriqueño que ganó los 2 premios Cy Young, la Liga Americana y la Nacional. También ganó el jugador más valioso de la Liga Americana en el 1984, después de llevar a los Tigres de Detroit a la serie de campeonato. Jugaba con estos muchachos mexicanos también. Él era un relevista y de los buenos relevistas que cargó ese equipo de los Tigres. Él estuvo jugando para 1976 con la sucursal de los Tigres de Oklahoma City. El día 9 de abril de 1977 pasó a jugar con los Cachorros del Chicago. Y entonces, 1989, ahí fue que debutó con los Tigres del Detroit. En su carrera ganó 70 partidos, perdió 63. El promedio de efectividad fue de 3.38. Llegó a abanicar a 788 contrarios, salvó 147 partidos. Jugó con los Cachorros del Chicago 1977 a 1983. Jugó con los Phillies 1983, que fue el equipo que lo firmó desde las menores, y terminó jugando con los Tigres del Detroit de 1984 a 1989. Fue 3 veces al Juego de Estrellas, desde 1984 hasta 1986, fue campeón en 1984, MVP en el mismo año, y ganó el Cy Young Award también en el 1984. Él nació y fue criado en Aguada, Puerto Rico. Firmó con los Phillies en el año 1973, jugó en el sistema de ligas menores de los Phillies y era un lanzador iniciador desde 1974 a 1976. Fue adquirido por los Cachorros en el 1976 bajo la regla 5 en el draft.
Jugó para los Cachorros principalmente como relevista desde 1977 a 1983 y sus actuaciones mejoraron el mercado y entonces él añadió un lanzamiento, la bola de nudillos y el llamado core al repertorio de lanzamientos. Fue cambiado en el 1983 a los Phillies y los llevó a los Phillies a competir en la Liga Nacional por el banderín y apareció en 3 partidos en la Serie Mundial, donde aplicó 0 imparables, 0 carreras en 3 partidos. En 3 partidos no le dieron imparables ni le anotaron una sola carrera. Y en marzo del año 1984 fue cambiado a los Tigres del Detroit y cuando estaba con los Tigres, como un cerrador en 1984, compiló una marca de 9 ganados, 3 perdidos, además de apuntarse 32 juegos salvados, una efectividad tan buena de 1.92, ayudó a los Tigres a ganar el campeonato de 1984, o sea, la Serie Mundial, y se convirtió únicamente en el tercer jugador en la historia de las mayores, después de Sandy Koufax y de Denny McLain, en ganar el Cy Young y el MVP en la misma serie, la misma temporada, vamos a decir, la misma temporada. Él continuó lanzando para los Tigres hasta 1989, ya esa era la temporada número 13. Apareció en 744 partidos, 733 lo hizo como un relevista, 11 como un iniciador y compiló una marca de 70 ganados, 63 perdidos, una efectividad de 3.38, 788 ponchetes, 147 juegos salvados, y después de su carrera en las mayores que terminó, retornó a Puerto Rico, donde abrió una compañía de construcción y luego la vendió, entonces después abrió un rancho y se mantuvo en el campo de donde vino, ya con su dinero, con su negocio, a pesar de que pues la salud pues le falló un poco, entonces comenzó a padecer de algunas cosas, inclusive se dijo que una vez había sufrido como un pequeño ataque al corazón, pero se mantiene con vida todavía, pero eso fue uno de los mejores relevistas que ha dado Puerto Rico, uno de los mejores relevistas que tuvo Detroit. La historia de Guillermo Willy Hernández se menciona con la historia de los 3 Aurelios mexicanos que yo le hablé anteriormente. Eso es para que tenga una idea de las cosas que se saben, que han pasado en el béisbol, que mucha gente pues no lo sabía, y que por eso le digo que eso es una buena idea de que la juventud sepa de esto, por la sencilla razón de que si la juventud, como dije antes, se va a interesar en tener una profesión como periodismo deportivo, tiene que saber estas cosas, tiene que saber de la historia. Porque cuando alguien le pregunte y ellos no saben cómo van a quedar. ¿Entiende? No es tiempo perdido, es tiempo bien aprovechado. Por eso es que le dije que hacía hincapié en esto, para que de alguna forma uno se siente como a veces un poco orgulloso en decir, bueno, yo no sé quién está escuchando esto, pero sea quien sea, esto le va a ayudar. Le estoy haciendo un favor a alguna persona, aunque no sé quién es, no me importa. Pero le estoy haciendo un favor a una persona joven para que se pueda desenvolver en el futuro en lo que esa persona joven quiere hacer, quiere lograr hacer una vida en el periodismo radial o televisivo, en el periodismo del deporte, como sea. Quiere hacer eso, tiene la oportunidad de hacerlo. Todo es querer, querer es poder. Y si a un joven, el hecho de que, pues yo no sabía esto, porque yo no viví esto, eso no importa, eso no es excusa. No es excusa, usted tiene la oportunidad ahora de aprenderlo todo. Y con la tecnología, todavía mucho mejor. ¿No lo cree usted? Los dejo por hoy. Acuérdese que me puede conseguir en diferentes plataformas, en Spotify, en Google, YouTube, en Apple, ¿entiende? Y que puede escribirme a La Vida Deportiva 860.gmail.com. Repito, La Vida Deportiva
860.gmail.com y las plataformas Spotify, Google, YouTube y Apple. Ahí me puede conseguir inmediatamente. Tiene que suscribirse, no tiene que pagar absolutamente nada. Y bueno, cuando usted tenga su tiempo, entiende sus momentos de ocio, pues usted usa su teléfono y se entera de lo que está pasando, porque muchas veces por el ajetreo de la vida que llevamos y el trabajo, no es fácil usted enterarse de las cosas que pasan al momento, pero entonces lo tiene ahí, tiene ese programa ahí. Cuando usted tenga la oportunidad, se sienta cómodamente y lo escucha con detenimiento. Y acuérdese, siempre le digo, su hijo está pendiente a que usted le dé una ayuda con eso. Deje que su hijo escuche cosas así, no solamente de mí, sino de otras personas, otros periodistas que saben lo que yo estoy hablando, porque eso va a ser una gran ayuda. Y le deseo mucha suerte, mucha salud y hasta la próxima.